Listo. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Cindy Fernández y yo soy la referencista de la Biblioteca del Recinto de Grecia. Les agradezco muchísimo el ratito que van a sacar para compartir conmigo el día de hoy y para hablar de un tema que particularmente a mí me apasiona, que es la lectura. Y ver un poquito de cómo ha evolucionado la lectura en los últimos años, especialmente en estos 2 a 3 últimos años ha sido un boom. La forma en la que nos comunicamos y en la que tenemos acceso a la información. Entonces, lo que vamos a ver un poco en la charla o en el conversatorio, ¿verdad? Es conocer un poco cómo ha evolucionado la lectura. No vamos a ahondar tanto en este tema, ¿verdad? Como hablarles de fechas y orígenes y todo esto, ¿verdad? Sino de ver como una pequeña línea de tiempo de cómo ha evolucionado la lectura en el tiempo y cómo llegamos hasta aquí y cómo nos comunicamos ahora, ¿verdad? Y todas las formas de lectura que hay, porque a veces tenemos como esa idea o esa noción de que leer es sentarnos con un libro en la biblioteca y en silencio, ¿verdad? Pero hay tantas formas diferentes de lectura ahora que a veces las pasamos por alto y no nos damos cuenta de que estamos haciendo ese ejercicio de lectura, ¿verdad? Durante el día y tantas veces. Después vamos a ver lo que son los podcasts, que son, ¿verdad? Dónde los vamos a encontrar y por qué ellos son tan importantes en esta evolución de la lectura, porque en estos 2 últimos años han tenido tanto auge y porque nos han permitido llegar a tanta información. Entonces vamos a verlos un poquito. Después vamos a ver los ebooks y al final los audiolibros. Como les decía, si tienen dudas, no vamos a esperar hasta el final. Si ustedes quieren conversar, pueden levantar la mano. Si tienen un comentario, adelante. Entonces, vamos a comenzar con lo que es la evolución de la lectura. Estos son unos pequeños resúmenes que encontré de el libro La Palabra Escrita. Me pareció muy interesante y bastante acertado a lo que les quería comentar el día de hoy, de cómo estos hitos históricos han dado comienzo o han sido claves para lo que estamos viviendo el día de hoy. Generalmente, bueno, nosotros no somos capaces de evidenciar la evolución en los organismos vivos o en la Tierra en general, ¿verdad? Se necesitan miles de años para poder observar un cambio evolutivo en las especies, ¿verdad? Pero cuando hablamos del libro, muchos de nosotros, dependiendo de la edad que tengamos, ¿verdad? Hemos atravesado por varios de estos. Bueno, obviamente desde la invención no, ¿verdad? Pero hemos atravesado por varios años o varios momentos claves en la evolución de la lectura que nos permiten tener hoy tanto acceso a la información y tanto acceso a diferentes formas de lectura. Entonces, pues de estos hitos históricos hablamos pues de la invención del códice, que fue esa utilización del papiro, cómo las personas de la antigüedad lograron encontrar esta planta tan maravillosa y crear papel, ¿verdad? En su forma prístina, por decirlo así, y poder transmitir su conocimiento. Por supuesto, este papel o este material era solo utilizado pues por personas adineradas, ¿verdad? O que tenían acceso a cierto tipo de información. Los manuscritos de este tipo, los papiros, los rollos, este, fueron utilizados pues por personas con privilegios, ¿verdad? Por ejemplo, los sacerdotes o personas con las leyes, ¿verdad? Ahí se escribían las leyes, se transmitían y no siempre eran accesibles al público en general. Como lo dice aquí, era una lectura colectiva y privada. ¿Por qué? Porque, digamos, el sacerdote era el que tenía el papiro, el rollo, ¿verdad? Y lo abría y era el que daba pues
su misa o su información a la congregación de cualquier índole religioso que sea, ¿verdad? Pero era él el que era el propietario de este documento, ¿verdad? No se le permitía a las demás personas utilizarlo. Y por supuesto era para hablarle a la colectividad, a las personas que estaban reunidos con él y también pues para él mismo, para leerlo pues en sus aposentos, por decirlo así. Después, con el tiempo, se dieron cuenta que el pergamino era un excelente material para escribir, para transmitir el conocimiento. Era un poco más accesible, tal vez que el papiro, ¿verdad? Requería, por supuesto, cada uno de estos elementos de estos tipos de papel que se han utilizado, por decirlo así, en el tiempo, requieren muchísimo trabajo manual para llevarse a cabo. Sin embargo, el pergamino quizás empezó a dar ese perfeccionamiento, ¿verdad? Del material era más barato, la manipulación era más accesible. Sabemos que la piel de los animales, pues, eh, durante miles de años, pues nos hemos alimentado de animales, entonces, pues, la piel es un elemento bastante importante tanto para vestimenta como para esta parte del surgimiento de la lectura. Entonces, era un material que permitía escribir muchísimo, ¿verdad? Dependiendo del tamaño del animal, así era el tamaño del pergamino. Y pues no sé si han tenido la oportunidad de mirar o de tocar un pergamino. Es un material bastante grueso. Es un material que es pues ligeramente flexible, pero lo más importante de este material es que preserva la escritura, preserva lo que tiene ahí, ¿verdad? Entonces esto empezó a hacer como ese reemplazo del papiro a este otro material que era más fácil de enviar a otros lugares, que se mantenía mejor, porque el papiro pues con el tiempo pues, ¿cómo decirlo? Se tuesta y se rompe, ¿verdad? En cambio el papiro era un material más resistente. ¿Ok? Entonces, ahí igual se mantenía la lectura lineal e individual. Em, Igual estos, como todo al inicio, eran materiales muy caros, de difícil acceso y por supuesto la población en general en esos tiempos pues no tenía el nivel educativo, por decirlo así, para poder leer e interpretar todos esos códigos y toda esta información que estaba acá. Entonces, solo las personas letradas tenían acceso a esta información. Después se da un gran boom con lo que es la lectura impresa, con lo que es la invención de la imprenta. Entonces ya aquí empiezan a aparecer los libros en papel. Ya alguien, bueno, se dice que los chinos que vienen de Mesopotamia, que vienen de otros lados, pero hay toda una historia detrás que los invito a que averigüen, ¿verdad? Un poco más para no saturar tanto sobre esta parte, ¿verdad? Pero para que vean que esa evolución ha sido muy interesante. Pero cuando apareció la imprenta, empezó a haber una edición masiva de ejemplares idénticos de una sola obra y poco costosos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces ahora es como las fotocopiadoras, ahora imagínenselo en ese momento, que antes por ejemplo, una ama de casa, una persona de un banco, un mercader, etcétera, no tenía acceso a estos pergaminos ni a estos papiros, pero de pronto empiezan a ver esos libros en diferentes lugares, en diferentes comercios, hay personas que los andan vendiendo de forma ambulante, ¿verdad? Empieza toda esta forma masiva de enviar la información. Entonces, ya empieza a ser un poco más democratizada la información y las personas empiezan a leer historias, a leer cuentos, a leer noticias, ¿verdad? Este, lo que es la invención, ¿verdad? Con la imprenta vino lo que era la Biblia de Gutenberg y todo eso, ¿verdad? Entonces, este, ya la lectura va a ser más individual porque ya yo tengo acceso, por supuesto, seguía siendo de un alto valor económico en ese momento, pero seguía siendo algo bastante accesible
para cierto nivel de la población. Entonces, por supuesto, las personas de muy pobres pues no tenían acceso, ¿verdad? Pero quizás les llegaba un panfleto por ahí en las calles o les llegaba algo que ellos podían tener ese acercamiento a la información, darse cuenta que existía algo llamado libro, que existía algo que se llamaban letras, códices, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando ya llegó la revolución industrial es cuando se da el primer boom masivo de la literatura impresa y empiezan a existir imprentas por todas partes, ¿verdad? Y los tirajes ya son más amplios, ¿verdad? Ya empiezan a haber ediciones de 500,000 y 5,000 o hasta más, ¿verdad? De copias de un solo libro. Entonces, ya se vuelven más económicas, ya es más accesible, ya, o sea, ya tienen un equipo especial que hace esto, ¿verdad? Entonces empieza a hacerse ese comercio de las editoriales, pues un poco más rudimentarias en ese tiempo de lo que las conocemos ahora, pero empieza a llegar todo eso, ¿verdad? Y por supuesto empiezan a crearse pues las bibliotecas para, no crearse porque las bibliotecas han existido desde siempre, pero empieza a haber un mayor aumento de las personas que van a las bibliotecas a leer, a buscar información, a entender conceptos, a estudiar, etcétera, ¿verdad? Entonces, la biblioteca siempre ha estado ligada a esa democratización de la información. Entonces, igual sigue siendo una lectura lineal, individual, y ya cuando llegamos a la era digital o a esta parte de esta revolución del Internet, cuando ya el Internet se vuelve de una forma de uso masiva para todos los mortales, ¿verdad? Ya no es solo con su origen militar, sino que ya ahora lo podemos usar absolutamente todos, pues empieza esta evolución o revolución del libro, donde ya pasamos únicamente del libro físico a tener el acceso al mismo libro de forma digital. En sus inicios, pues el libro digital era un poco tosco, ¿verdad? No era tan llamativo como lo son ahora los ebooks y todas estas herramientas que tenemos para leerlos. Pero surgen todas estas tecnologías que nos permiten leer y que le dan una mayor circulación, un mayor auge a la lectura y por supuesto le baja la cantidad de dinero o el costo económico, porque si digamos ahora vamos a una librería y queremos, em, no sé, por ejemplo, un libro de King, de Stephen King, podemos tener acceso a ese libro entre, no sé, de 9,000 hasta 25,000 colones. Un ejemplo, ¿verdad? No estoy dando datos claves, pero digamos, vamos a la biblioteca y tenemos ese rango de precio dependiendo de la edición, de qué tan hermoso sea el libro, ¿verdad? El empaste, si es duro, si es empaste suave, si es de lujo, si está ilustrado, etcétera, ¿verdad? Tenemos un sinfín de opciones para escoger en estos libros físicos y pues no siempre tenemos el dinero para comprar un libro de estos, ¿verdad? Tan hermosos, pero con esta evolución digital pues tenemos esa opción de que ese mismo libro con esas mismas características las vamos a poder tener digitales a un menor precio. Incluso pueden ser $10. Digamos, un libro que cuesta 25,000 impreso nos puede costar 10,000 colones digital, ¿verdad? Y hay un sinfín de opciones para obtener libros. En la charla, pues les voy a hablar de todas las opciones, ¿cómo decirles? Éticas, donde podemos tener acceso a los documentos de una forma libre, ¿verdad? Pero son libros que están libres de derechos de autor, es decir, o el autor tiene más de 100 años de haber muerto y entonces el libro pasa a dominio público o el mismo autor permitió que esta plataforma distribuya su libro. ¿Por qué lo hacen? Porque es una forma de publicidad. Entonces, el autor puede estar vivo, puede tener 25 años, puede tener 30 años y estar en la cumbre de su carrera y dice, no, yo quiero dar este libro para que todo el mundo me conozca, para que todo el mundo sepa cómo escribo, si son libros de cuentos, novelas, etcétera, para que conozcan cómo desarrollo mis historias
y pues entonces eso le permite a él que después nosotros tengamos la curiosidad de seguir leyendo sobre él. Entonces es parte del marketing de ahora. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Comentario? Ok. Cuando hablamos del tipo de lectura, ya nos vamos a pasar a toda esta parte digital. Ahora la lectura pues es virtual. Nosotros a veces no nos damos cuenta que durante el día consumimos una cantidad enorme de información y de lectura, por supuesto, ¿verdad? La lectura ahora no solo le podemos decir que solo leemos letras, sino que también las imágenes, los sonidos, hay muchísimas formas de acceder a la información. Entonces ya no nos podemos eh, quedar con la idea de que, por ejemplo, no, yo hoy no he leído nada. O con esa idea de que, uy, no, yo tengo que leer más, etcétera, porque en realidad todos los días leemos muchísimo. Desde el momento en que tomamos nuestro celular y decidimos entrar a redes sociales, por supuesto, dependiendo de sus gustos y sus preferencias, en el Facebook o en el Instagram nos van a aparecer muchísimas cosas desde noticias. Si ustedes siguen cuentas de psicólogos o de autoayuda, de evolución de ustedes mismos, si siguen cuentas deportivas, cuentas de noticias, cuentas de salud, etcétera. Durante todo el día ustedes van a estar leyendo pequeñas cápsulas, información, ¿verdad? De este tipo de cuentas. Entonces, sin darnos cuenta, si nosotros hiciéramos un porcentaje o pensáramos cuánto hemos leído durante el día, pues nos daríamos cuenta que leemos muchísimo, aunque sean fragmentos, pero leemos muchísimo. Y pues eso es bueno, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros consumimos. Em, Parte importante de analizar esto de las redes sociales es que nosotros tenemos que, ¿cómo decirlo?, depurar, por decirlo de alguna manera, limpiar nuestras redes sociales y si queremos cambiar el contenido que nos llega, ¿verdad? Si queremos tener más contenido de calidad y no tanto contenidos, pues, por decirlo así, de influencer, que no está mal. Digamos, nosotros como consumidores, tanto de marcas como de información y demás, pues tenemos derecho a ver muchas cosas, pero sí los invito a que hagan como esta depuración o que se sienten a ver a la hora que ustedes van subiendo ahí en todas las historias del Instagram y digan, esta información es relevante para mí, me está dando algo que me aporta para mi día a día o simplemente es algo banal. Y si es algo banal, es algo que me afecta o no me afecta. Y si no me afecta, pues ahí lo dejan. Y si les afecta, pues lo quitan, ¿verdad? Es como esa criticidad que tenemos que tener siempre a la hora de que estamos leyendo. Cualquier cosa que nosotros leamos, ya sea física, visual, auditiva o digital, siempre tenemos que tener esa criticidad de ver si me aporta o no me aporta. Si lo estoy escuchando ahora que les muestre toda esta gama de información, em, si estamos escuchando pues algo de literatura y demás, pues no importa que me inventen el mundo ficticio que quieran, que yo se los creo, porque yo sé que estoy escuchando algo ficticio. Pero a la hora que esté escuchando algo sobre salud, algo sobre política, algo sobre crecimiento personal o ciencias, siempre tengo que tener como esa vocecita en mi cabeza que me diga, ¿esto será cierto? ¿Están hablando de algo que realmente debo de creer? O, y ahí es donde nosotros podemos hacer este ejercicio de... em, de dudar de lo que nos están diciendo e ir a buscar más información. Con solo el hecho de que usted diga, ay, no entiendo esta palabra o a qué se referirá con esta frase o qué será esto y usted vaya a Google y revise qué es, ya usted está haciendo un ejercicio de lectura, ya usted está aprendiendo y esto es algo muy, muy bueno para nuestro cerebro todos los días, que todos los días escuchemos, veamos o aprendamos algo nuevo. A veces es, ¿cómo se dice? Es automático o es,
sin inercia, o sea, con inercia que lo hacemos, que adrede lo hacemos, perdón, esa es la palabra, que adrede lo hacemos y queremos aprender algo, o a veces inconscientemente aprendemos algo nuevo. Pero bueno, me fui un poquito más. Pero entonces, la lectura. Esta actualmente la lectura virtual es interactiva, es repentina y fugaz, ¿verdad? Ya todo esto que les mencioné es fragmentada porque tenemos todos esos, como les decía, esos pequeños fragmentos cuando leemos el Facebook, el Instagram, cuando vemos las noticias, etcétera. Es flexible y abierta. Vamos a tener esos contenidos más dinámicos, vamos a tener videos, vamos a tener audios, estas imágenes, todo esto de los TikTok. O sea, yo sé que hay muchísimos TikTok que son de divertidos, entretenidos, retos y todas estas cosas, pero hay muchas fuentes, hay muchas personas que hacen TikTok con contenidos bastante educativos o relevantes para la vida diaria, ¿verdad? O de salud, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de la información que ustedes consuman, así les van a llegar las preferencias. Esto también es importante traerlo a colación de que todas nuestras preferencias o, digamos, las redes sociales van a hacer que nosotros leamos cada vez más de lo que nos interesa. O sea, si un día le damos clic a una publicación sobre salud, no sé, nutrición, de que, no sé, las frutas, las verduras y demás son buenas para la salud, etcétera, ¿verdad? Le van a seguir saliendo cuentas y cuentas y cuentas y cuentas que hablen de esto. Igual si le damos clic sin querer a algo que no queríamos ver. Pero pues las redes sociales tienen formas y canales para decirle, no, no me interesa seguir viendo esto, quítemelo y ya, ¿verdad? Entonces, eso es parte de eso. Entonces, vamos a seguir viendo la parte ya, vamos a entrar a lo que son los podcasts y vamos a empezar a ver las diferentes plataformas. Yo les voy a mostrar dos, que son dos de las que yo más utilizo y es donde tengo más canales para mostrarle. Por supuesto, ambas son gratuitas hasta cierto punto, ¿verdad? Todo en Internet pues nos ofrece diferentes opciones, entonces les traje como las más accesibles. ¿Ok? Entonces, primero que nada, ¿qué es un podcast? Bueno, un podcast es un archivo de audio que se difunde por Internet. Generalmente se basa en capítulos consecutivos de un tema en específico. Em, Se pueden encontrar narraciones de historias, cuentos, novelas, entrevistas, tutoriales, vivencias. Eso es un formato muy abierto, muy ameno, un de tú a tú con el autor, ¿verdad? Es como escucharlo así en una charla, como sentarse a hablar con él de un tema en específico y la persona se explaya y habla de todo lo que tiene de conocimiento sobre un tema. Y a mí me gusta mucho porque dependiendo del tema, ellos traen expertos en la materia y pues uno aprende muchísimo más. Está bien que una persona conozca de un tema y hable de él y le encante y diga y diga y diga todo lo que quiera sobre algo, pero es más enriquecedor cuando estas personas traen a expertos, por ejemplo, en temas de psicología. Los psicólogos, cada uno se especializa en una área o en una población en específica. Entonces puede ser que el dueño del podcast sea un psicólogo experto en niños, pero quiera hablar de un tema de adolescentes. Entonces trae un experto en adolescentes y entre ambos enriquecen la información. Entonces, esto es como lo interesante de estas plataformas. Em, con toda esta democratización de la información que les comentaba del auge del Internet en estos 2 últimos años, los podcasts han sido los protagonistas de estos 2 últimos años en la parte de pues lectura auditiva, por decirlo así, ¿verdad? Porque pues antes estábamos acostumbrados solo a la lectura visual, ¿verdad? A depender de nuestros ojos para comprender, para acceder a información, a contenidos y ahora a través de ellos, de estos podcasts, nosotros tenemos acceso a una cantidad enorme de información. Ahora lo vamos a ver en las dos plataformas. Y, o sea,
tan variado la información que tenemos acceso que a veces no sabemos ni qué escuchar, ¿verdad? Entonces, y algunas de las ventajas es que al contrario de ir leyendo, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un viaje muy largo, yo soy una de las personas que generalmente siempre lleva un libro o siempre llevaba un libro físico. Últimamente, pues bueno, con esto ya no viajo tanto, pero generalmente yo siempre llevaba un libro físico porque es tedioso para mí los viajes. Entonces, un libro me abstrae de esa realidad y me puedo ir en la historia, ¿verdad? Y cuando me doy cuenta ya he llegado a mi destino y todo perfecto. Entonces, ahora tenemos esa opción de que podemos ir escuchando las historias y además ir viendo el paisaje. Esa es como una parte o uno de los beneficios de de tener ahora la literatura en nuestros oídos, de poder ir apreciando el viaje, de poder estar más presentes en nuestra vida diaria, aunque estemos escuchando em, una historia, aunque estemos escuchando noticias, aunque estemos escuchando em, algo interesante, ¿verdad? Podemos ir apreciando lo que está a nuestro alrededor. Entonces, eso es uno de los beneficios que yo me gusta mucho de los podcasts. ¿Ok? Entonces, y algunas de las plataformas son Spotify, una de las más conocidas, ¿verdad? Está Spotify, iTunes, iBox y Deezer. Estas otras no son tan conocidas y las estuve utilizando y son un poco más restrictivas. Entonces, las que vamos a ver hoy es Spotify y Deezer. iTunes y iBox todas pueden descargar la aplicación tanto en el celular como en la computadora. En la computadora a veces sí necesita la aplicación descargarse y a veces no, a veces se puede ver en línea, como vamos a ver ahora con Deezer. Spotify también pueden descargar la aplicación. Entonces vamos a ir primero con los ejemplos de Deezer. Como les decía, Deezer es muy parecido a Spotify, es decir, hay música, ¿verdad? También están los podcasts, perdón, los audiolibros y nosotros podemos buscar los canales por categorías. Yo uso en este caso, la que es gratuita. No he necesitado la de suscripción. Al contrario de Spotify, Spotify cuando es gratuita, a cada rato te tira anuncios, a cada rato te dice, entra y suscríbete y todo esto, ¿verdad? Y no te permite moverte entre algunos, no sé, entre 5 canciones, ya no tienes derecho a cambiar, ¿verdad? En cambio, en Deezer puedes escuchar el podcast completo y al final tira una publicidad que son algunos segundos, unas cosas que en realidad no es tan molesto. Ya sabes que, o sea, ya uno sabe que está utilizando algo gratuito, entonces no es molesto. Sería molesto como en Spotify que lo tira en las canciones, pero en este caso no. Y se puede utilizar la aplicación en el celular, en la computadora o lo podemos ver en web. ¿Ok? Básicamente esta es la portada o el formato que tiene Deezer. Vamos a ir directamente a la aplicación. A la aplicación no, al formato web y es deezer.com/mx. Bueno, aquí como les decía, hay música. Ignoren mis gustos musicales y nos vamos a ir directamente a los podcasts, que es de lo que estamos hablando. Por supuesto, los podcasts no solo hablan de lo que les he dicho, bueno, que me he ido más a la parte pues científica, psicológica y demás de historia, sino que muchos de ellos cuentan historias. Hay libros completos em, en estos podcasts, ¿verdad? Aquí están las categorías. Si nos vamos a todas las categorías, vamos a ver que hay sobre temáticas, ¿verdad? Hay sobre crímenes, comedia, música. Si amas la lectura, aquí es a donde nos llama a nosotros. Pues aquí hay libros completos. Por ejemplo, Pídeme lo que quieras. Hay una persona que se sentó a leer el libro. Eso también no les había comentado.
Muchas veces, bueno, eso se da más con los ebooks, que pues la voz que se escucha es más robotizada, no siempre, y los audiolibros a veces es muy robotizada. Entonces vamos a ver eh, si pueden Pídeme escuchar. lo que quieras de Megan Maxwell, No sé si lo pueden en la escuchar, si voz alguien me de confirma Mia si lo Seven. escucha. Capítulo 48 de Judith Flores. Fecha Ok, 4 de gracias. septiembre del ¿Ves? 2012. Entonces, Las 21 horas y 32 minutos. Para Eric Zimmerman. Asunto: soy insistente. ok. Entonces, esta sí es una voz humana, ¿verdad? Por supuesto, hay más como del lado latino, ¿verdad? Si no nos gusta como la voz eh, de española, o si no nos gusta cierto tipo de voz, pues podemos cambiar. Hay un sinfín, o sea, hay miles de audios de casi que lo mismo con diferentes voces. Entonces, también tenemos esa facilidad de poder buscar diferentes cosas. Entonces, tenemos como este canal, Círculo de Letras, donde va a hablar. Ellos siempre van a hacer una introducción acá. Trae para ti Círculo de Letras, que son narraciones de crimen, de amor y muerte, así como poemas, dramatizaciones y meditaciones literarias en voz de reconocidos talentos de ADN 40 y TV Azteca, deben ser algo de allá de México, acompañados por una personalidad del mundo de las letras. ¿Ok? Entonces aquí nosotros podemos escuchar fragmentos de libros, libros completos. Entonces podemos hacer una gran, eh, como una búsqueda y ir entrando a nuestras preferencias. Ok, acá hay para niños. Cuando queremos entretener a nuestros chicos, les ponemos esto. Yo lo he probado con mis sobrinos y les encanta, ¿verdad? Por supuesto, vean la duración, 2 minutos, 3 minutos, ya 4, ya para, dependiendo de la edad del chico, ¿verdad? Y de 17 minutos, dependiendo de la edad del chico, así también va a ser la cantidad de tiempo que ellos nos van a prestar atención. Entonces, estos audiolibros son muy buenos para que ellos se tengan un momento, si, ¿verdad? Se tengan un tiempo, escuchen algo, bajen sus revoluciones y luego sigan con su vida, ¿verdad? Y es un momento que también podemos rescatar pues para conversar con ellos. Muchos de estos libros tienen pues esos mensajes, ¿verdad? Por ejemplo, que se pelearon con el amiguito, que se pelearon con la mamá, y etcétera. Entonces aquí hay como toda esa parte para jugar con ellos y pues darles una lección de vida o educativa, ¿verdad? Ya eso es hilar más fino dentro de todo lo que podemos hacer con esto, porque pues la información siempre tenemos que saberla canalizar o manejar de la mejor manera y pues sacar lo más provechoso de ella. Entonces, bueno, básicamente esto es, si nosotros nos devolvemos, ahí está sobre lectura específicamente, pero vea que hay muchísimos otros temas, hay historias de terror, ciencia ficción, noticias y política, ecología, tecnología, mujeres y ya de aprender y crecer, pues autoayuda, espiritualidad, hay de todo un poco. Acá hay unos de ciencia muy interesantes que a mí me gustan, como estos shots de ciencias. Entiende tu mente también es interesante. Bueno, hay muchísimas cosas que ustedes pueden revisar por acá. Entonces les dejo ahí el link hacia Deezer para que después lo puedan travesear un poco. La presentación de Deezer es un poco diferente a la de Spotify, ¿verdad? Después en Spotify tenemos igual los podcasts, van a haber audiolibros, música y entre otras cosas, ¿verdad? Y vamos a ver una gran variedad en Spotify. Y igual tenemos la parte gratuita y por suscripción. En este caso yo utilizo la de suscripción porque sí me gusta eso como de estar saltando entre los diferentes, pues ya sea la música, las canciones o los audios. Em,
Una vez alguien decía ahí como que uno si empieza a leer un libro tiene que terminarlo, es su obligación terminarlo. Pues no, ¿verdad? A veces hay tanta información, hay tanta literatura disponible que si un libro a ustedes no les gusta, no les llama la atención, no les hace ese clic, no importa. Déjenlo y continúen con algo que les llama la atención. A veces me ha pasado con ciertos libros que en ciertos momentos de la vida uno no está predispuesto a leer ese tipo, como, digamos, si es una novela, uno no está dispuesto a leer lo que está pasando en esa novela. Pero muchos años después uno retoma la novela y uno dice, ah, sí, ahora sí me gusta, ¿verdad? Algo así suele pasar. Entonces, igual con los podcasts con toda esa gente. A veces empiezan a hablar de algo en los que pues uno tiene la misma línea de pensamiento y uno dice, sí, bueno, le acepto lo que está hablando, bla, 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 pero llega un punto en que dice algo que a uno no le gusta. Entonces es como, ah, no. Vamos a cambiar o no, voy a averiguar si es cierto y demás. Entonces, eso es lo que permite eso, esa fascinación de estar cambiando y de estar escuchando diferentes opiniones. Es parte de lo que a mí me atrae mucho de esto. Acá les traigo con Spotify ejemplos puntuales. Por ejemplo, este de la mecánica del caracol. Es un podcast donde ella es una periodista y es un espacio, aquí dice, como les digo, siempre va a venir la descripción, que es un espacio dedicado a la divulgación de la ciencia, la tecnología y la historia. Y es presentado por Eva Caballero. Ella es española y pues es muy interesante porque lleva expertos, como les decía, esa parte de los expertos me gusta mucho, que le hablan como de pues los temas que en este momento están en boga o han sido publicados allá en España. ¿Verdad? Que igual es una realidad para nosotros, ¿verdad? El otro día escuché uno muy interesante sobre las mujeres, el comportamiento social, uno sobre hormigas que era muy interesante, ¿verdad? Hay muchos temas, entonces, generalmente se habla de dos o tres temas, los capítulos son casi de una hora y es como si fuera un noticiero, digamos, algo así. Entonces, ella habla de estos tres temas, lleva un experto o dos, ¿verdad? Dependiendo de los temas. Y si me gusta uno de los temas, lo escucho y si ya el otro tema no me llama la atención, porque, no sé, puede ser política o algún tema que no sea de mi agrado o que no sea atinente a mí por ser de Costa Rica y sí de España, ¿verdad? Entonces simplemente lo cambio y busco otro que diga. Entonces, esto es lo interesante de la información. Entonces, si quieren escuchar algo de noticias, está este. Este otro de literatura en tus oídos. Si ustedes les dan clic aquí en las manitas, yo les puse acá los enlaces. Perdón, ya golpeé el micrófono. Em, Acá, en esta literatura de tus oídos, lo que van a encontrar pues son poemas o fragmentos de ciertos tipos de relatos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, em, sobre un gato negro, no sé, cosas así. Algunos son bastante cortitos, ¿verdad? Son de 5 o 9 minutos. Acá está la fábula de los tres hermanos de Rowling. Es interesante. Ok. Entonces, si ustedes tienen ahí unos minutos que van en el transporte público o incluso cuando van en su propio carro, ustedes lo ponen ahí y nada más que suene y ustedes pues les van poniendo atención y van pues leyendo con sus oídos. Ok. Entonces les muestro estos de literatura porque el otro de Deezer era más de como de temas específicos. Estos son de un libro una hora. Entonces, acá le cuentan la novela. Este es interesante porque no es que lee el libro en sí, sino que esta persona, vamos a ver si por aquí es el nombre,
Antonio Martínez, él ya leyó el libro y él empieza como a hacer como una, no crítica, sino, ay, ¿cómo se llama? Evaluación o habla sobre el libro, sobre lo que a él le pareció el libro. Entonces él comenta acá bastante sobre eso, va leyendo fragmentos del libro y lo va explicando a su manera. Entonces es como un punto de vista, eso es conocer un punto de vista de otra persona. A veces nosotros o a mí me ha pasado mucho que estoy leyendo un libro, lo termino y quisiera tener a alguien que, sí, una crítica literaria, gracias Ana. Este, exacto, a veces uno tiene como ese deseo de ir y decirle a alguien, es que terminé este libro y pasó esto y esto y esto, y a veces no tenemos con quién comparar las ideas, porque cada libro es un mundo en la cabeza de cada persona que lo lee. Nuestro bagaje cultural y nuestro bagaje de conocimientos hace que el que yo lea, por ejemplo, un libro clásico, que yo lea El Principito, para mí puede significar mil cosas diferentes a lo que puede significar para un niño, para una persona, un adulto mayor o para cualquier persona diferente a mí, puede significar miles de cosas distintas. Entonces, es muy enriquecedor cuando uno encuentra a alguien que haga esta crítica, hable sobre este libro y ver si tiene que ver con lo que a mí me sonó en mi cabeza, ¿verdad? Con sus ideas. Entonces, esto me fascina mucho escuchar lo que piensan otras personas de los libros que ya yo he leído. Ok. Ya vimos este, solo un audiolibro más. Ahí ya me volví. Aquí. Este también son sobre clásicos de la literatura. También, por supuesto, ellos tienen preferencias. Algunos prefieren pues libros más góticos o más oscuros, algunos son más de amor. Hay libros religiosos, hay libros de cuentos, como lo vimos ahora, hay libros infantiles, hay de todo, ¿verdad? Es increíble el mundo tan grande que hay de esto. Acá él se basó mucho en Lovecraft, en Poe. Y este tiene toda la Divina Comedia. Es un libro que, por eso lo guardé, porque es un libro que yo siempre he querido leer, pero yo lo veo y yo digo, wow, ¿verdad? De tan enorme que es. Entonces, me parece que esta va a ser una forma en la que la voy a poder leer y sin tener que andar ese gran libro en mi bolso, ¿verdad? Que esta es otra de las ventajas que tiene toda esta información que nosotros podemos andar hasta 50, 100,000, todos los libros que queramos en estas plataformas o en una tablet o en un celular para irlo leyendo. ¿Ok? Vea que tiene Julio Verne también. Son muy interesantes. Entonces, em, acá les dejo otras más. Vamos a seguir. Este es un libro para emprendedores, este me gusta muchísimo porque este también es una persona que lee los libros y después hace su resumen. Y generalmente pues todos los libros son libros de emprendimiento, de crecimiento personal, para los negocios. Entonces esto particularmente a mí también me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Entonces, esto también se los quería dejar por si alguno tiene pues esta afinidad con estos títulos que son de, pues tanto de crecimiento personal también. Ese Despertando Podcast es como una capsulita de máximo 5 minutos que una psicóloga habla. Bueno, asumo yo que es una psicóloga, vamos a ver. Bueno, es una persona que da un mensaje positivo en la mañana y que a veces hace cuestionarse a uno en la mañana si realmente uno está feliz con su vida o cosas así. A veces necesitamos como escuchar algo positivo en el día, entonces este es uno de los podcasts que permite eso, que le da a uno
como un mensajito positivo en el día. Entonces, por ahí se los dejo también por si en algún momento necesitan escuchar esa parte. Aquí hay audiolibros completos y en español. Vamos a ver. Y pues ahí pueden ver toda la gama. Ahí está Alicia, Historia de Ciudades, Orgullo y Prejuicio, Frankenstein, pero ven que estos sí son muchísimas horas, son 10 horas, 6 horas. Pero lo bueno de esto es que uno lo pone, escucha 20 minutos, media hora, una hora y él se queda cargado donde uno, hasta donde uno llegó y la próxima vez que uno ingrese, pues va a seguir a partir del punto donde uno llegue. Entonces eso también es una gran ventaja. Y ahí les quedan los otros para que veamos. Vamos a ver lo que son los ebooks, ¿verdad? Que son estos libros que les he comentado durante esta hora, que son esos archivos digitales que podemos descargar al teléfono. Sin embargo, originalmente los ebooks fueron creados para tabletas y con dos formatos específicos, que fueron el formato EPUB y MOBI. Y generalmente, pues, una de las, creo yo, ¿verdad? Que fue la primera que yo me di cuenta, fueron las tabletas de Amazon las que salieron y es en la plataforma Amazon donde se pueden adquirir más que todos los MOBI, creo que son los que son específicos para Amazon. Pero pues con el tiempo han salido diferentes plataformas, diferentes programas donde uno puede utilizar y leer estos formatos. Ahora bien, el PDF no se considera un ebook, sino que es un formato digital que lo podemos convertir a EPUB o a MOBI para poder leer en alguna de estas plataformas, ¿verdad? Y pues los podemos utilizar en todos los dispositivos. Las ventajas, que es parte de todo lo que hemos venido comentando, pues que son compactos, podemos tener un montón de libros guardados en estos dispositivos, en el celular, en la tableta. Son livianos, almacenaje, ¿verdad? Tiene una capacidad de almacenaje bastante grande y algunos permiten leer noticias o navegar en internet. Algunos otros no. Hay unas tabletas de Amazon que son readers y punto, no se puede hacer nada más. Por supuesto, tiene características para el libro electrónico, subrayar, guardar notas, guardar el lugar donde uno va leyendo, etcétera, pero son exclusivos para leer nada más. Y los que les comenté al principio, pues que son más económicos que un libro en papel. Algunas de las aplicaciones, está el Dico. Todas estas son aplicaciones que ustedes pueden descargar a la computadora o al celular. Yo me inclino por Moonreader, es una de mis favoritas para ir escuchando libros. Tiene la opción de que uno le puede cambiar la voz para que no suene tan robotizada y puede descargar voces pues de mujeres o de hombres más, que se oiga más humano, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, esta me gusta muchísimo. Calibre, ahora se los voy a enseñar aquí en formato de PC. Y por supuesto, la Kindle de Amazon. Los ebooks, hay plataformas que permiten descargar los libros de forma gratuita, que eran los que les decía al inicio, que son de dominio público y entonces están abiertos a todo el mundo. Pero también, pues, están los de paga. Ok, entonces aquí les voy a dejar una lista. Tal vez no los vamos a ver todos por el tiempo, ¿verdad? Pero ustedes les pueden dar acá clic o tomarle ahí un pantallazo para que recuerden el nombre. Entonces, como les pongo acá, todos son de dominio público, incluso Google Play podemos descargar e incluso Google Play se puede ver en línea y tiene ahí como una plataforma interesante para leer. Pero vamos a entrar, por ejemplo, a Literanta. Ok. Entonces, en esta
Es muy fácil. Aquí hay libros de paga y de eh, gratuitos. Por ejemplo, si dice esto de 0 euros, entonces lo podemos descargar. Aquí va a venir el formato EPUB, Kindle, que es la de Amazon, y PDF. Entonces lo voy a descargar. Le vamos a cerrar aquí. Eso también nos van a aparecer un montón de cosas a veces, ¿verdad? Pero em, siempre es importante como buscar cuál es el acceso seguro. En este caso nos va a tirar toda esta publicidad de que también vaya a ver a todos estos autores, que si quiere donar, pero el enlace de descarga está aquí. Generalmente lo tiran abajo un poco escondido. En este caso, como ya yo tengo descargado el calibre, él me lo va a bajar directamente en el formato calibre. Entonces vamos a abrir calibre. O ahí se nos va a abrir calibre. Deme un momentito. Vamos a pasar la pantalla. Ok. Ya aquí se me abrió, es que se me abrió la otra pantalla. Ok. Estos son, esa es la apariencia de Calibre. Calibre es bastante, por decirlo así, antiguo. Tiene bastantes años en el mercado y es bastante sencillo de utilizar. Entonces acá está la lista como de los libros que yo he descargado para ver aquí en la computadora. Y este es el que yo acabo de descargar. Como lo ven, él de una vez jala el formato. Cuando él reconoce que hay un formato parecido o el formato que va a leer el programa, entonces él lo sube ahí. Entonces, acá hay herramientas para modificar. Vamos a ver dónde era. Aquí. Si ustedes le dan clic izquierdo, sí, les va a aparecer como todas estas funciones que tiene. Aquí nosotros le podemos cambiar el tamaño de letra y demás cosas. Si queremos ir al índice y demás. Dependiendo de qué tan bien hecho es el ebook, se va a ver bonito. Ese no me gusta para nada, pero les voy a enseñar otros. Vamos a ver, es que se me abren en la otra pantalla. Ahí va. Pero ven, dependiendo, es más bonito, tiene una presentación más interesante. Yo puedo navegar e ir, pero eso está más que todo una persona que creó el ebook y que le puso todos estos detalles para que sea más amigable con nosotros. Entonces, si ustedes descargan como es que yo acabo de descargar y se ve horrible, porque sinceramente lo veo horrible, pues lo elimino y busco otro de otra plataforma. ¿Ok? Pues básicamente así es como se ve. Lo que lo estoy cambiando es con el scroll. Puedo esconder aquí, quitar este espacio para que me dé más espacio para leer y simplemente me voy desplazando. Le puedo hacer la letra más grande, más pequeña, etcétera. Y pues esto también está disponible para leerse en el celular. Entonces podrían descargar Calibre y tenerlo en el celular también. ¿Ok? Tengo una consulta por aquí. ¿Qué se puede hacer para que la vista no se canse por leer ebooks? Bueno, em, una de las cosas que es importante es que nosotros, o en general, cuando trabajamos todo el día con la computadora, nosotros tenemos que tener momentos de descanso para nuestra vista. Entonces, uno de los ejercicios es que, voy a poner la cámara un momento. Vamos a ver si me ven por aquí. Uno de los ejercicios es que si yo estoy viendo aquí al frente de la pantalla, digamos que yo tengo mi pantalla como a 50 centímetros de mí, una cosa así. Entonces yo dejo de leer acá y hago un ejercicio de ver hacia el fondo y ver adelante. Como decir,
Yo me pongo un lápiz aquí, enfoco mi vista en el lápiz y luego enfoco hacia un punto que esté allá lejos. Eso lo que va a hacer es como hacer que descanse la vista, porque si nosotros estamos en la pantalla todo el día, sin querer estamos haciendo como un retroceso como del, ¿verdad? Como, como de los ojos. No, no sé cómo explicarlo exactamente, pero necesitamos hacer que el ojo descanse y vea la profundidad o vea más allá. Es como cada 10, 15 minutos uno debería de intentar hacer ese tipo de ejercicio para mantener sana nuestra visión, ¿verdad? También utilizar los filtros, cambiarle, ¿cómo se llama? El brillo a las computadoras. Eso, cuando utilizamos una tableta especial para leer, ya esas tabletas vienen con, ¿cómo decir? Ese filtro o ese... O ya vienen pensadas para eso, para que no se canse tanto la vista. Pero si es una tableta común y corriente, digamos, no un reader, ¿verdad? Sino una tableta normal o un celular, pues lo que tenemos que hacer es cambiarle esas configuraciones de brillo para que no nos afecte tanto la vista durante todo el día, ¿verdad? Y por supuesto, utilizar esas otras opciones de lectura auditiva. Eso también nos va a liberar la vista para no, pues no cansarnos, ¿verdad? Y si nosotros hacemos como actividades muy rutinarias o muy mecánicas y generalmente escuchamos música todo el día, o tenemos audífonos todo el día o tenemos esa opción de tener audífonos en el momento, en el trabajo, si es algo manual, mecánico, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? A veces requerimos de toda nuestra concentración mental para realizar algo y a veces son contestar correos, hacer presentaciones, un afiche o lo que sea, ¿verdad? Que no requieren así como una concentración absoluta. Podemos tomar esos 10, 15 minutos para escuchar ese libro que queríamos leer, pero no podemos, no nos da ese tiempo para leerlo físico, pero lo podemos escuchar. Entonces, eso también nos ayuda un poco con este cuidar la visión, ¿verdad? A ver que se me fueron las pantallas. Esta no es. Ok. Entonces, les dejo estas otras por acá para que ustedes em, las revisen y las travesen un poquito para que conozcan y puedan descargar libros de ese formato. Después llegamos ya a los audiolibros, que es parte, que ya hemos visto algunos, ¿verdad? Donde está la grabación de un texto leída en voz alta por un humano o por la computadora. Em, Creo que su origen, ¿verdad? O más que todo se inició para beneficio de las personas no videntes o que tienen baja visión, ¿verdad? Para que ellos pudieran tener acceso a la información y pues luego se democratizó para el resto de personas, para que todos tengamos acceso a la misma información. Y como les dije, pues el beneficio es que los podemos ir escuchando cuando viajamos o en las actividades rutinarias, cocinar, limpiar o incluso cuando estamos en el gimnasio. Ok, ¿dónde los podemos encontrar? Aquí hay varias páginas que les dejo. Por supuesto, ya les mostré en Spotify eh, la- el montón que hay disponibles y en YouTube podemos poner ahí audiolibros de cuentos, audiolibros de tal libro y vamos a ver si está disponible. Hay muchísima cantidad en YouTube, pero vamos a ver uno de estos que les pongo acá y acá va a estar en LibriVox, LibriVox, el libro y es tan sencillo como darle acá en descargar. ¿Ok? Acá están por orden alfabético, pero podemos buscar por título y demás.
Ahí en español. Ah, bueno, esta que les puse específicamente son libros en español porque esta plataforma tiene libros en varios idiomas. Entonces, ese enlace que yo les coloqué ahí en la presentación es específicamente, ay, vamos a cerrar y volver a entrar. Es específicamente de libros en español. Ya después ustedes pueden navegar si quieren escuchar em, de otros idiomas. Voy a descargar uno para ver si lo podemos escuchar. Dámosle ahí un segundito. No sé si mientras tanto tienen alguna duda, algún comentario. ¿Les gustaría que les muestre algo otra vez o todo está claro? Sí, Ana, adelante. Puedes abrir el micrófono. Buenos días. Buenos días. Lo que yo quería preguntar es, digámosle, con respecto a los podcasts y los audiolibros, he visto que en algunas bibliotecas graban como cuentos o novelas, o así, más que todo en bibliotecas escolares. Ujú, Entonces, digámosle, si eso no hay problema con los derechos de autor. Mientras sean obras de dominio público, no, pero hay ujú. otras que sí. Sí, es que ese sería como el problema de utilizar obras que no son de dominio público. Digamos, si es una actividad en la biblioteca y usted se la está contando a sus niños, sus estudiantes, ¿verdad? Pues usted está haciendo algo, no está vendiendo eso, pero a la hora que se difunde por internet, sí hay ahí algún choque con los derechos de autor, entonces ahí sí habría como algún problema. Idealmente, si se hace eso, que sea con libros de dominio público o que usted cuente con el permiso del autor o incluso que el autor sea el invitado a la actividad, ¿verdad? En caso de que tuviéramos esa posibilidad de invitar a los autores a estar con nosotros en las actividades de la biblioteca, pero sí está ese pequeño problemita. Sección número 1 de 20 poemas para ser Este es el audio que acabo de descargar. No sé si ahí pueden ver el reproductor, pero vamos a ver si se escucha. leídos en el tranvía por Oliverio Girondo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Leslie Alejandro. Paisaje bretón. Douarnenez, en un golpe de cubilete, en Pantana, entre sus casas comodados, un pedazo de mar, con un olor a sexo que desmaya, barcas heridas en seco, con las alas plegadas, tabernas que cantan con una voz de orangután. Generalmente son voces humanas y a veces pues son voces de computadora. Entonces lo ven, es muy fácil de descargar y creo que con esto ya era básicamente lo que les traía hoy. Es muchísimo lo que se pueden encontrar, entonces los invito a que vayan explorando ahí poco a poco y vayan encontrando como sus nichos de información y vayan este, pues dándole la oportunidad a estas nuevas formas de lectura. No sé si alguien más tiene un comentario. Eh, Ana, ¿quieres comentar algo más? Sí, yo le quería preguntar qué programas recomienda para hacer podcasts o audiolibros, que no suene como la voz así tan mecanizada o tan robótica. Este, bueno, hay bastantes, creo que Audacity es uno para modificar audios, Ujú. pero no sé si habrán otros programas. Bueno, ahí sí le voy a quedar mal y voy a ser sincera, porque me encanta oírlos, pero no hacerlos. Entonces no tengo ese conocimiento de cuáles programas se utilizan para ellos, pero podría dejarme la duda por ahí y le puedo buscar información
y enviarle después las opciones que encuentre como para que las valore y las pruebe a ver cuál le funciona mejor para sus actividades. Ok, muchas gracias. Y otra pregunta es, bueno, hace algunos años vi que aquí en Costa Rica sacaron unos libros que utilizaban lo que es esto de los códigos QR, como el detective QR, y el otro era algo de las llamas, algo así, que Ujú, utilizaban como tecnología de esta. Eh, bueno, no sé si esta tecnología se siguió utilizando o ya se ha ido descargando y descartando. Y era una muy buena forma de atraer a los estudiantes a la lectura, de promocionar la lectura. ujú. Creo, los códigos QR sí se siguen utilizando. A lo que yo entiendo, ¿verdad? Porque tampoco soy experta en esa parte, lo que uno hace es colocar pues el link para que lo lleve a cualquier información que uno quiera colocarle, ya sea texto escrito o auditivo. Entonces, sí, concuerdo con eso, con que es bastante accesible. Sin embargo, más que todo cuando el código QR está pegado en una pared, lo pienso yo, ¿verdad? Porque es un poco difícil cuando nosotros vemos un código QR en una publicación virtual, digamos como en Facebook o Instagram. ¿Cómo leo yo con mi mismo celular un código que está en la misma pantalla que estoy yo leyendo, verdad? Entonces, es más que todo, o a mi parecer, ¿verdad? No sé si alguien más tiene una idea distinta y quiera compartirla, que es algo que más que todo tiene que ser cuando estamos de forma presencial y yo con mi dispositivo móvil lo leo y puedo ir hacia eso. Y por supuesto, es algo muy, muy bueno que puede hacer que las personas lean un poco más, ¿verdad? Que nuestros usuarios en las bibliotecas o nuestros estudiantes en las escuelas o en los colegios anden por los pasillos de la escuela y se encuentren un afiche con el código QR y un afiche, o sea, muy bonito, que les llame la atención, que les diga, bueno, aquí está el cuento tal cosa o lo que sea, y que la persona pueda escanearlo y sentarse 5 minutos a leer. O sea, eso sería, son como pequeños triunfos que podemos hacer en la democratización de la información y en la, ¿cómo es? En el apoyo a la lectura para nuestros estudiantes. No sé si era por ahí o... Sí, está bien. Sí, muchas veces los estudiantes y los usuarios no tienen acceso a este tipo de tecnología. Por ejemplo, Ujú, creo que era Jessica Clark, se llamaba la autora, que eran como una especie de hologramas. Entonces uno ujú, podía ver los hologramas con escaneando con el teléfono el, ajá, ujú, el- la figura. Entonces era algo que era muy, muy atractivo para promocionar la lectura en las bibliotecas. Entonces sí es algo que uno debe considerar a la hora de fomentar la lectura. ujú, Gracias. con mucho gusto. Sí, hay muchísimas cosas ya saliendo como del ámbito personal, ¿verdad? Propio de cada uno de nosotros. Si trabajamos pues en una biblioteca o somos profesores o, ¿verdad? Tenemos como que tener esa actualización constante y estar viendo cómo cambian las cosas. Los chicos ahora tienen acceso a un sinnúmero, o sea, si entran al Play Store van a encontrar miles de programas con cosas nuevas. Entonces, de vez en cuando nosotros deberíamos como travesear también por ahí las diferentes plataformas para ver qué cosas nuevas hay que a los chicos les llame la atención para pues también para traerlos a esto, ¿verdad? Y enseñarles también como esa parte de leer contenido de calidad y no tantas cosas, ¿verdad? Que
que ahora están en las redes sociales que al fin y al cabo terminan de afectarlos, ¿verdad? Porque ellos están, si son adolescentes o niños, están en esa etapa de construcción de su personalidad. Entonces también tenemos que esa responsabilidad de enseñarles qué es lo mejor para ellos, ¿verdad? Y qué es real y qué no en esas redes sociales. Entonces, esa parte ya personal, como decir, profesional, también tenemos como ese deber con nuestros chicos. No sé si alguien más quiere comentar. Ok. Si no, de mi parte, muchísimas gracias por haber compartido este ratito conmigo y pues espero haberles sembrado ahí la semillita para que vayan a travesear un poco estas plataformas y estos nuevos formatos, si no los conocían, ¿verdad? Y si no, para que exploren más de aquellos que ya hayan conocido. Entonces, muchísimas gracias. Que pasen lindo día al lado de todas las personas que quieran muchísimo hoy. Con mucho gusto.